Bien, está la doctora Lisette Gómez. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen Doctora, día. bueno, el 17 de mayo, doctora, es el Día Internacional Mundial de la contra la hipertensión, ¿no? Y vamos a hablar, por supuesto, de todo esto del tema de la sal, pero cuéntanos, ¿qué es la hipertensión y por qué debemos cuidarnos de ella? Bueno, principalmente aquí en el Perú hay poca cultura acerca de este tema, ¿no? La hipertensión hoy en día está considerada como una enfermedad crónica y afecta a millones de peruanos. ¿Por qué? Porque no tenemos precisamente la cultura dietética. Si bien es cierto, somos la capital gastronómica de América, en este caso hay muchos riesgos en ese sentido, la cual podríamos hablar sobre los riesgos principalmente de la hipertensión arterial, que encontraríamos una serie de alimentos, entre ellos la sal, el café, los embutidos, las carnes rojas, principalmente eso, ¿no? Dentro de la sal, por el alto contenido de sodio, aquí podemos tener un poquito de la muestra, ¿no? ¿Ve? Esto, por el alto contenido de sodio que tiene, va a ayudar a la retención de líquidos y por ende a la hipertensión arterial. A ver, doctora, uno piensa, ¿no? Y esto es importante por ahí bajarlo, ¿no? La gente dice, bueno, pero yo no le pongo tanta sal a la comida. Ojo con esto, porque no es la sal que uno le ponga a la comida. Hay alimentos que ya de por sí son salados o están procesados con sal y que incluso cuando uno va a tomar ese desayunito ahí, ¿no? Una carretilla, eso ya tiene sal de por sí. Entonces, no es lo que uno pueda controlar, que es muy importante, sino es también ver de qué manera podemos consumir y comprar alimentos que tengan bajo sodio. ¿Cómo hay que chequear eso? Bueno, principalmente tendrían que evaluar en la etiqueta, ver los ingredientes de cada alimento que consumen, pero sobre todo se les aconseja a los pacientes o a las personas en este caso que consuman vegetales, vegetales, frutas principalmente. Los alimentos que son conservados, que son pasteurizados, eso traen gran cantidad de sodio, gran cantidad de sal. Hay alternativas, pues, ¿no? Si uno quiere Claro. sal, no tiene que usar la iodada, refinada, que Puede es utilizar procesado. Ahí está la sal de maras, la sal marina, ¿no? claro. Que es natural, esto es totalmente procesado. No, claro, obviamente tienen que utilizar la sal marina, de hecho eso contribuye, pero hoy en día no todos pueden tener acceso a esa sal marina. Entonces se les dice a las personas que consuman lo que encontramos en el medio, lo natural. Si pueden hacer un almuerzo en casa, un desayuno en casa, bajo en sodio, con poca sal, no hay problema, lo podrían hacer. De hecho, tendrían que enfocarse en eso. Las personas que trabajan, están todo el día en constantes actividades, podrían consumir frutas, podrían consumir vegetales. Ahora, o hay restaurantes que promueven también la comida vegetariana. Ahora, la pregunta está basada en dos cuestiones. La primera es qué cantidad de sodio debemos consumir por día. Y la segunda, usted dice, bueno, hay que mirar las etiquetas de los productos. ¿Hasta qué cantidad de sodio en esas etiquetas de los productos, digamos, no sería tan perjudicial para la salud? Bueno, en realidad se dice, ¿no? Médicamente el equivalente a una cucharadita diaria de sal. O sea, nada. Prácticamente nada. Lo que pasa es que el paladar humano es adquirido, el gusto es adquirido. Entonces, poco a poco nosotros también, así como adquirimos eso, poco a poco podríamos disminuirlo. En este caso, o sea, no es imposible disminuir la cantidad de sal. Fíjate qué importante es el tema de las etiquetas, porque no hay una cultura aquí, tampoco cuando no se ha promocionado el tema a través de la legislación que hay en otros países, ¿no? Que se ve hasta los transgénicos, tal. Pero fíjate que hay un agua, no voy a decir el nombre, pero si uno lee dice cloruro de sodio, ¿cómo el agua puede tener cloruro de sodio? Así que fíjense bien antes de sí, que lean los ingredientes. Agua, ¿no? Principalmente mucha gente no conoce, ¿no? El sodio es el principal elemento, en este caso de la sal. Claro. Ahora, por ejemplo, mire, doctora, en los que tenemos problema con el azúcar, nos hemos interiorizado sobre ese tema, se habla siempre que el azúcar tiene un efecto adictivo, ¿no? Que genera que uno sienta necesidad, el cuerpo sienta necesidad. Este efecto adictivo también se presenta en la sal, en el sodio, o sea, si uno empieza a reducir las cantidades de sal, ¿va a sentir la necesidad de ponerle sal a la comida o es algo que se puede manejar? Al principio sí, ya le dije, el gusto es adquirido. Al principio sí vas a sentir la necesidad de incorporar más sal a tu dieta, pero poco a poco, según el pasar del tiempo, lo vas a acostumbrar a tu organismo a esa cantidad de sodio. Es una máquina y se habitúa a todo. Claro, el organismo es sabio. Ahora, claro, o sea, se presenta el problema, formas de prevenir, frutas,
vegetales, pero cuando uno ya tiene la enfermedad, hay que también tener cuidado, ¿no? La automedicación. Principalmente cuando ya uno se diagnostica de hipertensión, lo primero que tienen que hacer los pacientes cuando sospechan que tienen hipertensión, los principales síntomas son dolor de cabeza, zumbido en los oídos, que es así como pequeños mosquitos que andan en los oídos, vas a sentir eso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Cuando tengan esos síntomas, acudan a un centro para que le puedan tomar la presión en este caso, ¿no? Ahora, lo que hay que evitar es llegar a ese punto, ¿no, ya, doctora? Una vez que han llegado al centro, eso es un diagnóstico que se hace por procesos, por etapas. Una vez que ya han llegado al proceso y ya están diagnosticados de hipertensión arterial, se les tiene que hacer un régimen estricto de dieta. Claro. En este caso, con la disminución de sal y del café principalmente. Y otra cosa que me parece importante que resaltemos, doctora, bueno, primero no tener que llegar a ese punto, ¿no? Cuidarnos, claro, y nada decir, bueno, no tengo ningún problema, entonces, ¿para qué decir? No tengo hipertensión, puedo seguir comiendo sal. No, la cosa es evitar ese proceso. Y ahora, también, ojo con el factor hereditario, ¿no? Claro, eso es el 50% de la enfermedad. El factor hereditario, sí. Ojo con eso. Las personas que tienen factor hereditario tienen que controlar eso. Por ejemplo, hijos de padres hipertensos. En ese caso, esos hijos tienen que controlar la ingesta de sodio, la ingesta de café, la ingesta de alimentos chatarra y ayudarse, por ejemplo, con los alimentos que ayudan a bajar la presión. En este caso sería la remolacha, sería el limón, los cítricos. Me interesa esto del café. ¿Por qué el café? Por la cafeína. ¿Y la cafeína tiene alto contenido de sodio? No, es por otro mecanismo que eleva la presión. Que eleva la presión. O sea, si ya tenemos hipertensión, con esto... digamos, es por una descomposición de ácido úrico y eso, es un proceso, ¿no? Pero que eleva la presión arterial. ¿Y cuánto? Porque, bueno, el consumo de café sí se ha incrementado también en nuestro país, sí, en otras partes. Café, ¿Hay una medida de cuánto? El café es beneficioso en cierta parte, pero los pacientes hipertensos tienen que tener control en eso. Ellos evitar en lo posible de consumir el café y la sal. Por ejemplo, ya le digo, los embutidos, las mantequillas, las grasas, eso también de cierta manera eleva la presión arterial. Las carnes rojas también, pero eso no lo podemos evitar porque forma parte de la dieta. Claro. Pero en la medida de lo posible podría ser. A ver, hablemos de estos alimentos que uno consume o que puede consumir de manera permanente, sobre todo en los niños, y que uno no percibe, ¿no? Como que los come todos los días y no percibe que puede llegar a tener sal. Por ejemplo, y sobre todo los niños. Por ejemplo, la gaseosa, que tiene un altísimo contenido de sodio, que era lo que hablábamos anteriormente. Esos piqueitos, ¿no? Que por ahí... Aquí tenemos un poquito de la muestra. Esto tiene alto contenido de sodio principalmente. No solo de sodio, de muchas cosas más perjudiciales. Sí, grasa, sodio, muchos condimentos que pueden ocasionar ciertas enfermedades gástricas también. Además de alergia, pues, ¿no? En dependencia, hay ciertos compuestos que pueden hacer alergia a diferentes personas. Bien, ¿y qué otro alimento así que consumimos todos los días puede también, es imperceptible para nosotros, o que digamos, bueno, es un piqueíto, no me va a hacer mal, pero que están cargadísimos de sodio? Todas las comidas chatarras en realidad, ya le digo, los embutidos, los piqueos, las gaseosas, todo lo que es chatarra, todo lo que, por ejemplo, los pollos, estos que son fritos, que son, que hoy en día está entrando mucho en el mercado peruano, ¿no? La gaseosa cero, ¿no? Que no tiene azúcar, pero es una contradicción, porque claro, uno toma gaseosa cero y dice, bueno, me tomo la gaseosita cero, que no tiene calorías, no tiene azúcar, claro, no tiene azúcar, pero tiene 40% de sodio. Es altísimo ese nivel, ¿no? Sí, es altísimo, y de hecho es muy perjudicial para las personas que sufren de hipertensión arterial. De hecho, eso los puede hasta descompensar. Se indica a los pacientes que no consuman sodas, en este caso las gaseosas, ¿no? Porque si bien sabemos, hay una de esas marcas que contiene cafeína. Claro, claro. Y de hecho no deberían consumirlo tampoco, porque no solamente es hipertensión, son muchas cosas más. Claro, no, eso, digamos, también uno no puede vivir lamentablemente, ¿no? Pensando, no me puedo dar un gusto, pero digamos... te va a tomar una gaseosa que sea una vez, en un momento, ¿no? Que tenga la necesidad, las ganas de comer algo dulce, ¿no? Uno puede entenderlo, pero el hábito de consumir todos estos alimentos es malo, ¿no? Y esto es importante también determinar eso, ¿no? Que nuestros hábitos van a finalmente construir esta máquina que es el cuerpo, ¿no? Y que finalmente va a arrojar todos estos síntomas que usted decía, ¿no? Nos vamos a empezar a sentir mal, nos va a doler la cabeza, nos van a zumbar los oídos. Y ahí es ahí, cuando ya tengamos esos síntomas, ya eso es... Hay que acudir al médico. El médico tiene que hacer una serie de exámenes
examen físico, examen clínico, examen laboratorio y todo eso recién para diagnosticarlo, porque no es así por así nada más. Sí. Lamentablemente muchos pacientes que hacen, les duele la cabeza, van a la farmacia, se compran un analgésico Está la automedicación. y ahí es donde caemos en la automedicación y eso no puede suceder. Y otra cosa, el chequeo anual, ¿no? El chequeo anual de todo. De hipertensión, hipotiroides para las mujeres, del azúcar en sangre. Todos los años hay que hacerse un chequeo para revisar nuestros De hecho, niveles, obviamente, ¿no? Todos los años, no solamente todos los años, hoy en día se puede hacer hasta cada 6 meses, las personas que están en riesgo principalmente. Claro. Obviamente, en este caso, en el caso de la automedicación, estábamos hablando, ¿no?, que los pacientes, por ejemplo, se toman un analgésico, solamente están aliviando el dolor. Claro. Y en este caso no están eliminando el problema de base, que podría ser la hipertensión. Y esto, de hecho, el analgésico le puede subir también la presión. Claro. Muy bien. Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Doctora, ha sido un gusto. Así es. 17 de mayo, también. Día Mundial de la Hipertensión 14. Arterial, una enfermedad que no es broma, ¿eh? Hay que medicarse de por El vida, 14, es el 14, el complicación. 14. El 14. El 14. Muy bien, el 14. Ahí está, Bien, gracias. bien. Lisette Gómez, la doctora. Muchas gracias por sus conceptos, por la claridad.